Existe una América que los agentes inmobiliarios de Miami y Los Ángeles prefieren que no descubras. Una América donde puedes comprar una casa de 3 habitaciones por menos de lo que cuesta un sofá en Pottery Barn. Ciudades reales, con calles, con historia, con servicios que alguna vez funcionaron, donde barrios enteros llevan años vacíos y las propiedades se venden a precios que en cualquier mercado normal serían ilegales por escandalosos. Pero antes de que saques la chequera, pensando que encontraste el negocio del siglo, suscríbete al canal. Si este video te abre los ojos a lo que nadie cuenta del mercado inmobiliario americano, ese clic es lo único que te pido a cambio. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 25. Gary, Indiana, 5. Y Gary es el ejemplo que todo el mundo usa cuando quiere hablar de ciudades americanas en declive. Y lo usan tanto que ya parece un cliché. Pero un cliché que existe porque la realidad que describe es tan extrema que resulta difícil ignorarla. Gary fue fundada en 1906 por U.S. Steel, que la construyó literalmente desde cero en las orillas del lago Michigan, para tener una ciudad entera al servicio de su planta siderúrgica. En su pico tenía más de 177,000 habitantes. Luego el acero colapsó, las operaciones se redujeron y la población cayó durante 4 décadas hasta rondar los 70,000 hoy. Lo que quedó es infraestructura diseñada para el doble de gente. Escuelas vacías, hospitales cerrados, barrios enteros con casas abandonadas y lotes baldíos donde antes había vecindarios. Y casas habitables se venden desde $5,000 hasta $30,000. No es un error. Es el mercado de una ciudad donde la demanda es tan baja que los propietarios aceptan lo que les ofrezcan. El crimen es elevado, los servicios deficientes, las escuelas tienen resultados pobres y la economía no ofrece empleo suficiente. El precio bajo no es un error del mercado, es el mercado comunicando algo con toda claridad. Número 24. Detroit, Michigan. Detroit merece su propio párrafo en cualquier conversación sobre el declive urbano americano. En su pico, a mediados del siglo XX, tenía casi 2 millones de habitantes y era la capital mundial de la industria automotriz. Hoy tiene menos de 630,000, habiendo perdido más de 1,300,000 residentes en 6 décadas de declive continuo. Y lo que esa pérdida dejó físicamente es asombroso. Barrios enteros con tasas de vacancia que superan el 50%, decenas de miles de casas abandonadas que la ciudad no puede demoler con la velocidad a la que se deterioran, y un presupuesto que en 2013 llevó a Detroit a declarar la mayor bancarrota municipal de la historia del país, con deudas de más de $18,000 millones. Las propiedades en los barrios más afectados se venden por $10,000, $15,000, $20,000. La ciudad vendió en algún momento casas por $1 a compradores que se comprometían a renovarlas. Eso no fue una metáfora, era política pública. Los barrios del centro y Midtown han tenido cierta revitalización, pero a 20 minutos en coche hay zonas con casas quemadas, calles sin iluminación y bloques enteros sin un solo habitante visible. Número 23. Youngstown, Ohio. Youngstown fue durante décadas una de las ciudades del acero más importantes del país. En 1977 ocurrió lo que los historiadores llaman Black Monday. La Youngstown Sheet and Tube Company cerró su planta de golpe, dejando sin trabajo a más de 5,000 personas de la noche a la mañana. Más plantas cerraron después, más empleos desaparecieron, más familias se fueron. La población cayó desde 170,000 en los años 50 hasta menos de 60,000 hoy, perdiendo casi 2/3 en 7 décadas. Y Youngstown tiene el dudoso honor de ser una de las ciudades que más dramáticamente ha documentado su propio declive. Académicos y documentalistas llevan décadas estudiándola como laboratorio del colapso industrial americano. Lo que quedó son precios sin adornos. Casas se venden desde $3,000 hasta $25,000 en barrios de baja demanda. El condado de Mahoning tiene un precio medio entre los más bajos del estado de Ohio. El problema de fondo es el mismo que Gary y Detroit. El empleo local no encontró reemplazo para el acero, la población sigue envejeciendo y las propiedades baratas no atraen inversión suficiente para revertir el ciclo porque el ciclo mismo disuade a los inversores.
Número 22. Flint, Michigan. Flint tiene una fama reciente que supera incluso a la de Detroit en términos de impacto mediático. Y esa fama tiene un nombre específico: la crisis del agua. En 2014, la ciudad cambió su fuente de agua potable al río Flint como medida de ahorro, y el agua corrosiva lixiviaba plomo de las tuberías antiguas directamente a los grifos de los residentes. Miles de niños estuvieron expuestos durante meses antes de que la crisis fuera reconocida públicamente. Las consecuencias médicas y legales siguen procesándose años después. La historia de Flint antes de la crisis ya era de declive severo. General Motors estableció plantas aquí y la ciudad creció hasta superar los 196,000 habitantes en los años 60. Con la automatización y deslocalización automotriz, esa base se erosionó hasta menos de 90,000 hoy. Y los precios de vivienda están entre los más bajos de Michigan, desde $8,000 hasta $35,000 según el barrio. La crisis del agua añade una complicación concreta. Algunas propiedades tienen tuberías de plomo sin reemplazar. Verificar el estado de las tuberías antes de cualquier compra no es optativo. La ciudad está en proceso de reemplazo con fondos federales, pero la documentación de qué propiedades ya fueron actualizadas es imprescindible revisar antes de firmar. Número 21. East St. Louis, Illinois. East St. Louis está en Illinois, directamente al otro lado del Mississippi de St. Louis, Missouri. Con algo menos de 20,000 habitantes hoy, ha perdido más de 2/3 de su población desde su pico de 70,000 en los años 50, convirtiéndose en una de las ciudades más pobres y con más problemas del país por factores que se refuerzan mutuamente con la eficiencia de un sistema diseñado para no mejorar. La historia de East St. Louis es la de una mezcla de manufactura, mataderos y comercio de tránsito que se fue deshaciendo sin que ningún sector alternativo tomara el relevo. Lo que quedó es una tasa de pobreza que supera el 30%, infraestructura en estado crítico, servicios escolares con intervención estatal repetida y crimen violento históricamente entre los más altos del país. Las propiedades son de las más baratas de Illinois, desde $2,000 hasta $15,000. Al otro lado del río Mississippi, en St. Louis, los precios son completamente distintos. La frontera estatal crea una diferencia que geográficamente no tiene justificación racional, pero en términos de servicios y calidad de vida es tan real como el río que la separa. Número 20. Camden, Nueva Jersey. Camden está directamente al otro lado del río Delaware de Filadelfia y tiene una historia de declive tan documentada que en algún momento fue catalogada como la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos. Eso fue hace años y la situación ha mejorado algo. Pero Camden sigue siendo un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando una ciudad pierde su base industrial sin encontrar un reemplazo y sin tener los recursos fiscales para gestionar el declive de manera ordenada. Con menos de 74,000 habitantes, Camden ha perdido la mitad de su población desde los años 50. La base industrial fue manufactura diversificada y logística portuaria del Delaware, que se erosionó con la misma lógica del Medio Oeste, pero en el noreste, donde los costos operativos más altos aceleraron el proceso. En 2012 disolvió su propio departamento de policía por insolvencia y creó uno nuevo de condado, paso sin precedentes en la historia municipal americana reciente. Las propiedades se venden desde $5,000 hasta $40,000, contraste casi surrealista con Filadelfia, visible desde la orilla opuesta. Un apartamento en Filadelfia cuesta mensualmente más de lo que cuesta comprar una casa en Camden. Esa diferencia existe por razones reales: escuelas en dificultades, crimen históricamente elevado y economía local que no genera empleo suficiente. Número 19. Braddock, Pensilvania. Braddock está en el condado de Allegheny, a 12 kilómetros al este de Pittsburgh, y en su pico tenía más de 20,000 habitantes. Un municipio próspero alrededor de la planta Edgar Thomson de Carnegie Steel, que con interrupciones y reducciones sigue operando hoy en escala menor. Hoy Braddock tiene algo menos de 2,000 habitantes. Perdió el 90% de su población en 70 años.
Lo que esa pérdida deja físicamente es devastador. Barrios de casas victorianas de ladrillo del siglo XIX, algunas genuinamente hermosas, en deterioro lento porque no hay demanda ni dinero municipal para demolerlas. Casas se venden desde $2,000 hasta $20,000. Algunas propiedades han sido donadas a quien se comprometa a rehabilitarlas, y aún así cuesta encontrar compradores suficientes. Braddock tuvo un alcalde, John Fetterman, luego senador de Pensilvania, y que intentó reposicionar la ciudad como destino de artistas con cierto éxito mediático, pero impacto demográfico limitado. El experimento reveló algo importante. El precio bajo no es el único obstáculo. También es el contexto, los servicios, la escuela y la distancia psicológica que la gente mantiene con los lugares que asocia con el declive. Antes de seguir con la lista, un momento. Si llevas viendo este video hasta aquí es porque algo en esta información te importa, sea por curiosidad, por inversión o porque simplemente el mercado inmobiliario convencional te tiene harto. Suscríbete al canal, no cuesta nada. Me ayuda a seguir haciendo este trabajo. Dale al botón y continuamos. Número 18. Saginaw, Michigan. Saginaw está en el centro de Michigan y fue durante el siglo XX una ciudad manufacturera diversificada con industria automotriz, procesamiento de azúcar de remolacha y manufactura general que sostenían más de 98,000 habitantes en los años 60. Hoy tiene menos de 44,000, habiendo perdido más de la mitad en 6 décadas. Los barrios del lado oeste, que fueron los más prósperos, tienen hoy tasas de vacancia que superan el 30%. La ciudad gestiona cientos de propiedades adquiridas por impuestos impagados. Casas habitables se venden desde $4,000 hasta $25,000, con un precio medio entre los más bajos de Michigan. Lo que complicó especialmente a Saginaw fue la combinación de la crisis automotriz del 2008 con décadas previas de declive que ya habían erosionado la base fiscal. General Motors cerró o redujo instalaciones en el área durante ese periodo, y la recuperación fue mucho más lenta aquí que en los suburbios ricos del mismo condado o en las ciudades del sur del estado. Número 17. Chester, Pensilvania. Chester está en el condado de Delaware, a 16 kilómetros al suroeste de Filadelfia, y es otro caso donde la proximidad geográfica a una gran metrópolis no generó el efecto de revitalización que en teoría debería producir. Con menos de 33,000 habitantes, ha perdido más de la mitad de su población desde los años 50. Y cuando la construcción naval en el Delaware y la manufactura diversificada sostenían una economía robusta. La ciudad fue puesta bajo supervisión financiera estatal en los años 90 porque no podía balancear su propio presupuesto. En 2022, Chester se convirtió en la primera ciudad de Pensilvania en declarar insolvencia municipal, abriendo un proceso de reestructuración de deuda que sigue en curso. Las propiedades se venden desde $7,000 hasta $40,000. A 30 minutos de tren del centro de Filadelfia, se puede comprar una casa por menos de lo que cuesta un mes de alquiler en Society Hill. El contraste geográfico es real. El crimen, las escuelas y la economía local deprimida explican la diferencia. Pero para quien trabaja remotamente, la ecuación no es irracional. Número 16. Cairo, Illinois. Cairo, que se pronuncia Cairo y no como la capital de Egipto, está en el extremo sur de Illinois, en la punta donde el Ohio se une con el Mississippi. Fue fundada con la ambición de ser un gran centro comercial fluvial, posición que en el siglo XIX parecía una ventaja estratégica inmejorable. Esa ambición nunca se materializó del todo, y lo que Cairo se convirtió, en cambio, fue en una ciudad de historia racial turbulenta y declive económico sostenido. Con menos de 1,700 habitantes hoy, Cairo ha perdido más del 90% de su población desde su pico de 15,000 en los años 50. Es una de las ciudades más pequeñas de esta lista en términos absolutos, pero la escala de su abandono relativo es extraordinaria. Y las propiedades en Cairo son de las más baratas de Illinois. Casas se venden desde $1,000 hasta $8,000.
Hay propiedades en Cairo que han cambiado de manos por cantidades que en cualquier mercado inmobiliario normal serían el costo de los impuestos de transferencia, no del inmueble en sí. La ciudad tiene problemas de infraestructura hídrica y de alcantarillado que requieren inversión significativa, y la base fiscal es tan pequeña que el municipio no puede financiar esa inversión por sí solo. El estado de Illinois ha estado involucrado en discusiones sobre el futuro de Cairo durante décadas, sin que ninguna solución definitiva haya emergido. Número 15. Rockford, Illinois. Rockford es la segunda ciudad más grande de Illinois, con algo más de 148,000 habitantes. No es el colapso total de Gary o Detroit, pero tiene barrios específicos con niveles de abandono y precios de vivienda que la colocan en esta lista por derecho propio. Fue durante décadas un centro de maquinaria, muebles y autopartes. La desindustrialización de los años 80 y 90 golpeó con severidad y la ciudad no diversificó su economía con suficiente velocidad. El resultado fue desempleo crónico y barrios del suroeste y noroeste con tasas de vacancia que superan el 20%. Las propiedades en los barrios más afectados se venden desde $10,000 hasta $45,000, extraordinariamente barato para el tamaño de la ciudad. Para quien trabaja en Chicago con flexibilidad remota, la combinación de precio bajo y tren Amtrak a Chicago en menos de 2 horas es una ecuación que algunos compradores están empezando a explorar. Número 14. Wilmington, Delaware. Wilmington es la ciudad más grande de Delaware, con algo más de 70,000 habitantes, y tiene una dualidad peculiar. Es sede legal de miles de corporaciones que se incorporan en Delaware por sus ventajas fiscales y legales. Y al mismo tiempo tiene barrios con niveles de pobreza, crimen y vivienda abandonada que contradicen completamente la imagen de prosperidad corporativa que el Estado proyecta. Los barrios del norte, particularmente East Side y Hilltop, tienen tasas de pobreza que superan el 40% y crimen violento que ha puesto a Wilmington en listas de ciudades más peligrosas de su tamaño. Las propiedades se venden desde $10,000 hasta $40,000. Contraste total con los suburbios del condado de Newcastle. Y la paradoja es que el dinero corporativo no llega de manera efectiva a los barrios más necesitados. El sistema fiscal distribuye los beneficios de ser capital corporativa de América de forma que los vecindarios más pobres no los ven. Carl tiene una teoría sobre por qué que involucra abogados corporativos y legislatura estatal, pero Carl tiene muchas teorías. Número 13. Dayton, Ohio. Dayton fue el hogar de los hermanos Wright y durante décadas una de las ciudades manufactureras más dinámicas del Medio Oeste, con industria automotriz, aeroespacial y de papel que sostenían más de 262,000 habitantes en los años 60. Hoy tiene algo menos de 140,000, habiendo perdido casi la mitad en 6 décadas. La ciudad tiene además el problema de estar en el condado de Montgomery, y una de las regiones más afectadas por la crisis de los opioides. Esa epidemia tuvo consecuencias económicas directas. Redujo la fuerza laboral, aumentó costos de salud municipales y aceleró la despoblación de barrios concretos. Dayton es una de las ciudades donde la intersección entre declive industrial y crisis de salud pública se hizo más visible. Los precios en los barrios más afectados van desde $5,000 hasta $30,000. El Oregon District histórico ha tenido cierta revitalización, pero no se extiende de manera uniforme al norte y el oeste, donde la vacancia sigue siendo alta. Número 12. Trenton, Nueva Jersey. Trenton es la capital de Nueva Jersey, estatus simbólico que contrasta con su realidad económica. Con algo menos de 92,000 habitantes, ha perdido 1/3 de su población desde los años 50. Y sus barrios más afectados tienen tasas de vacancia y pobreza que serían difíciles de imaginar en una capital estatal si no se documentaran con tanta consistencia. La manufactura de cerámica, acero y cables metálicos se fue con la lógica del noreste. Costos, competencia, automatización. El eslogan "Trenton makes, the world takes"
sigue en el puente sobre el Delaware como comentario irónico. Propiedades en los barrios más afectados se venden desde $6,000 hasta $35,000. Para una capital estatal en el corredor más caro del país, eso requiere un momento de procesamiento. Nueva York y Filadelfia están a menos de una hora, y en ciertos barrios de Trenton se compra una casa por menos de lo que cuesta un mes de alquiler en cualquiera de esas metrópolis. Número 11. Springfield, Illinois. Y Springfield es la capital de Illinois, la ciudad de Abraham Lincoln, sede del gobierno estatal y de toda la burocracia que eso implica. No es exactamente un caso de abandono extremo como Gary o Detroit, pero tiene barrios específicos con propiedades tan baratas que la incluyo en esta lista, porque el contraste entre lo que la ciudad es simbólicamente y lo que cuestan ciertas propiedades dentro de ella merece atención. Con algo menos de 115,000 habitantes, Springfield ha tenido crecimiento modesto gracias al empleo gubernamental estatal, pero tiene áreas, particularmente en el sur y el este, donde la desindustrialización dejó barrios sin su base económica y las propiedades se venden desde $12,000 hasta $40,000. Para una capital estatal en el corazón del medio oeste, esos precios tienen su propio tipo de asombro. Y el empleo gubernamental la hace más estable. Hay trabajo, servicios básicos y las escuelas tienen resultados mixtos, pero no están en crisis de Gary o Flint. Para quien busca precio bajo con algo de estabilidad, Springfield es una opción diferente. Número 10. Memphis, Tennessee. Memphis es diferente al resto de esta lista. Es una ciudad grande con más de 630,000 habitantes, economía diversificada en logística, sanidad, turismo musical y manufactura, y barrios perfectamente funcionales. Pero tiene también barrios específicos en el norte y el sur, donde las propiedades son tan baratas que la diferencia con el resto de la ciudad parece de otra dimensión. En barrios como Fraser, Orange Mound o Binghamton, y casas habitables se venden desde $15,000 hasta $45,000, con tasas de vacancia que superan el 20%. La ciudad tiene uno de los índices de pobreza más altos entre las grandes ciudades americanas, con más del 26% bajo la línea federal. Memphis no es una ciudad moribunda. Tiene aeropuerto internacional importante, es el mayor hub de FedEx del mundo y tiene escena musical genuina. Pero la segregación económica concentra la pobreza en barrios específicos, con tal consistencia que el precio de las propiedades ahí refleja realidades muy distintas al promedio metropolitano. Número 9. Baltimore, Maryland. Baltimore tiene barrios donde las casas en hilera de ladrillo del siglo XIX, algunas genuinamente hermosas, se venden por menos de lo que cuesta un automóvil mediano. Por eso no es hipérbole. Es el mercado real de zonas como Sandtown Winchester o Park Heights, donde pobreza concentrada, crimen elevado y décadas de desinversión han creado condiciones que sorprenden a cualquiera que llegue, con expectativas basadas en el precio medio metropolitano. Con 600,000 habitantes, Baltimore tiene sectores completamente distintos. El Inner Harbor renovado, barrios del norte con clase media profesional y también miles de casas en hilera vacías que la ciudad gestiona como problema de salud pública. Ha habido subastas a precios simbólicos, condicionadas a compromisos de renovación. Los precios en los barrios más afectados van desde $3,000 hasta $30,000. Para quien tenga capital de renovación y perspectiva de largo plazo, el arbitraje entre precio de compra y valor potencial renovado existe. Pero el proceso burocrático de Baltimore tiene sus propias complejidades y la ciudad no siempre facilita ese proceso con la eficiencia que el comprador externo esperaría. Número 8. Macon, Georgia. Macon está en el centro de Georgia, a 150 kilómetros al sur de Atlanta, con historia de mediano tamaño del sur americano que combina legado cultural genuino con declive económico en sus barrios más vulnerables. Con algo menos de 157,000 habitantes, ha tenido crecimiento moderado gracias a su función como nodo de transporte y servicios regionales.
pero Macon tiene barrios específicos en el sur, donde las propiedades se venden desde $8,000 hasta $30,000, con tasas de vacancia en algunos que superan el 15%. Tras la consolidación de Macon con el condado de Bibb en 2012, creó una estructura de gobierno más eficiente que ha ayudado parcialmente. Lo que diferencia a Macon de los casos del Medio Oeste es que no es resultado de un colapso industrial específico, sino de dinámicas del sur americano: segregación residencial histórica, acceso desigual al capital y la fuerza gravitacional de Atlanta, que absorbe talento e inversión de toda la región, con una eficiencia que dificulta que ciudades medianas del entorno mantengan su propio dinamismo. Número 7. Peoria, Illinois. Peoria tiene el honor lingüístico de ser la ciudad americana proverbial. ¿Funcionará esto en Peoria? Es la pregunta de los políticos cuando quieren saber si algo apela al ciudadano ordinario. Esa función simbólica es una ironía perfecta, dado que Peoria lleva décadas siendo todo menos el americano medio en términos económicos. Con algo más de 112,000 habitantes, Peoria fue sede de Caterpillar, y durante décadas esa relación sostuvo una economía robusta. Cuando Caterpillar redujo su presencia, movió empleos y finalmente trasladó su sede corporativa a Deerfield, el impacto fue significativo. Barrios específicos en el sur tienen propiedades desde $10,000 hasta $40,000 y vacancia visible. El reto de Peoria es la marca. Ser la ciudad proverbialmente media no atrae inversión ni talento como ciudades con identidades culturales más definidas. Y Caterpillar, reducida pero presente, sigue siendo el empleador de referencia, lo que significa que cuando la empresa tiene malos años, si la ciudad lo siente de manera desproporcionada. Número 6. Scranton, Pensilvania. Scranton fue en el siglo XIX y principios del XX uno de los centros de extracción de carbón antracita más importantes del mundo, y creció alrededor de esa industria hasta casi 144,000 habitantes en los años 30. Hoy tiene algo menos de 77,000, menos de la mitad. Las minas cerraron. Scranton intentó reinventarse con manufactura y servicios con éxito parcial. Hoy quizás es más conocida por ser el escenario ficticio de The Office que por ninguna actividad económica específica, lo cual dice algo sobre la dificultad de construir identidad postindustrial. Los precios son bajos para Pensilvania, desde $20,000 hasta $65,000 en los barrios más asequibles. Y no son los extremos de Gary o Cairo, pero para una ciudad a menos de 2 horas de Nueva York y Filadelfia, la gente que paga $3,000 al mes en Manhattan los encontraría hipnóticos. El autobús y el tren hacia Nueva York hacen de Scranton un caso distinto para el comprador que trabaja remotamente. Número 5. Johnstown, Pensilvania. Johnstown es famosa por la inundación de 1889, que mató a más de 2,200 personas cuando la presa South Fork cedió y liberó el lago sobre la ciudad en minutos. Se reconstruyó con dinero de Carnegie y otros industriales del acero, creció alrededor de la siderurgia y llegó a 67,000 habitantes en los años 20. Hoy tiene algo menos de 20,000 habitantes. Perdió más del 70% de su población en un siglo. Y el acero se fue con la misma historia del resto de Pensilvania. Las propiedades se venden desde $3,000 hasta $25,000, con casas de ladrillo del siglo XIX que en cualquier ciudad con demanda costarían 10 veces más por su arquitectura sola. El problema adicional de Johnstown es la geografía. Está en un valle rodeado de montañas con vulnerabilidad histórica a inundaciones. Hubo inundaciones mayores también en 1936 y en 1977. La memoria de esa vulnerabilidad no desaparece del mercado inmobiliario, aunque las obras de control posteriores hayan reducido el riesgo real. Número 4. Pontiac, Michigan. Pontiac está en el condado de Oakland, en el área metropolitana de Detroit, con historia vinculada a General Motors, y que puso el nombre de la ciudad en una de sus marcas más icónicas. Cuando GM discontinuó la marca Pontiac en 2010 y cerró las últimas operaciones significativas en la ciudad, el impacto fue el que uno esperaría.
Con algo más de 66,000 habitantes, Pontiac ha perdido más de la mitad de su población desde los años 60. Fue puesta bajo supervisión financiera estatal y tuvo administrador de emergencia durante años. Las propiedades se venden desde $8,000 hasta $40,000 en los barrios más afectados. Contraste marcado con otros municipios del condado de Oakland, uno de los más ricos de Michigan. En 20 minutos de coche se puede ir de una zona con precios normales del área metropolitana a barrios de Pontiac, donde el precio de compra de una casa no llega a lo que cuesta el primer año de seguro en algún municipio vecino. El condado de Oakland incluye algunas de las comunidades más ricas del estado. Pontiac es la excepción que confirma que el código postal importa más que la geografía del condado. Número 3. Waterbury, Connecticut. Waterbury sorprende porque Connecticut es uno de los estados más ricos del país y, sin embargo, tiene barrios con pobreza y precios de vivienda propios del medio oeste profundo. Con algo más de 115,000 habitantes, fue gran centro de manufactura de latón y bronce, conocida como Brass City, que proveyó materiales metálicos a industrias de todo el país durante más de un siglo. La desindustrialización llegó y Waterbury no encontró reemplazo suficiente. Fue puesta bajo supervisión financiera estatal en los años 80, con dificultades crónicas desde entonces. Las propiedades en los barrios más afectados van desde $20,000 hasta $60,000, precios que para Connecticut desafían la imagen del estado. Está a menos de 1 hora y media de Nueva York y 40 minutos de New Haven, donde está Yale. La conectividad existe, el precio bajo existe, y la razón por la que esa combinación no genera la demanda esperada es siempre la misma: crimen, escuelas pobres y la percepción negativa que se autorrefuerza cuando una ciudad acumula suficiente historia difícil como para que los compradores la descarten antes de investigar. Número 2. Erie, Pensilvania. Erie está en el extremo noroeste de Pensilvania, la cuarta ciudad más grande del estado con algo menos de 94,000 habitantes. Fue durante décadas un centro manufacturero con industria de locomotoras, plásticos y manufactura general. La pérdida de manufactura siguió el patrón familiar, y Erie lleva décadas perdiendo población con la consistencia de quien no ha encontrado la palanca que detenga el proceso. Los precios en los barrios más afectados van desde $12,000 hasta $45,000. Para una ciudad con lago, algo de industria turística en Presque Isle State Park y conexión a Pittsburgh y Cleveland, esos precios representan un arbitraje geográfico real para quien lo vea. Una advertencia climática que sus defensores mencionan raramente. Erie recibe nieve por efecto del lago, con nevadas en otoño e invierno más extremas que en la mayoría del noreste. El invierno de Erie es real y es largo. Gladys lo sabe. Gladys vivió en Buffalo 3 años y no ha perdonado al lago por ello. Número 1. Cleveland, Ohio. Para el primer lugar de esta lista, elijo Cleveland no porque sea el caso más extremo de abandono de la lista, sino porque combina la escala suficiente para que el contraste sea verdaderamente asombroso, con precios que siguen siendo de los más bajos del país para una ciudad de su tamaño y posición. Cleveland tiene algo más de 361,000 habitantes con infraestructura real, orquesta sinfónica de clase mundial, el Museo de Arte de Cleveland, el Rock and Roll Hall of Fame, la Clínica Cleveland, que es uno de los mejores hospitales del mundo en cardiología, universidades y equipos deportivos profesionales en los 3 deportes mayores. Y sin embargo, en barrios como Glenville, Howth o la parte este, se pueden comprar casas de 3 habitaciones por entre $10,000 y $40,000. El precio medio de vivienda en Cleveland es uno de los más bajos de cualquier ciudad grande del país. Los barrios del este, prósperos vecindarios de comunidades europeas del auge industrial, tienen hoy tasas de vacancia que superan el 20% y lotes vacíos más comunes que las casas mismas. ¿Por qué el número 1? Porque Cleveland encarna mejor que ninguna otra ciudad de esta lista la paradoja fundamental. El precio bajo no existe en el vacío.
Existe en el contexto de una ciudad que tiene cosas reales que ofrecer y que al mismo tiempo tiene problemas reales que no desaparecen porque uno firme un contrato de compraventa. La clínica Cleveland existe, el crimen en Glenville también existe, el museo existe, la escuela con resultados pobres también existe. La decisión de comprar en Cleveland es la decisión de entrar en esa contradicción con los ojos abiertos y con un plan concreto. 25 ciudades, 25 versiones del mismo patrón, industria que se fue, población que la siguió, infraestructura que se quedó y precios que bajaron hasta donde el mercado comunica con honestidad lo que piensa del futuro de ese lugar. Cambiar esa desconfianza requiere a alguien con los ojos abiertos, capital para la renovación y perspectiva de largo plazo. Suscríbete. Hay muchas más ciudades y muchas más historias que nadie está contando. Yo seguiré buscándolas.